En este video vamos a revisar el desarrollo de los ejercicios y problemas de la actividad formativa de la unidad de números. En el primer problema con enunciado nos plantea que un atleta debe recorrer 46,8 kilómetros en bicicleta y lleva recorridos 21,06 kilómetros. ¿Cuánto le falta por recorrer? En este caso la operatoria es una sustracción a los kilómetros totales, le vamos a restar los kilómetros que ya ha recorrido. Por lo tanto, realizamos la resta del 46,8, le restamos los 21,06 kilómetros y nos queda una distancia por recorrer de 25,74 kilómetros. Estamos en este caso aplicando operatoria con decimales. En el segundo ejercicio nos plantea una situación con fracciones. Dice, si se deja abierta una llave por 2/3 de hora, se llena un recipiente de 18,5 litros. La pregunta es cuántos litros aproximadamente entrarían en el recipiente si se deja abierta la misma llave por 5 minutos. Por lo tanto, vamos a considerar primero la transformación de los 2/3 de hora a minutos. 2/3 de hora significa 2/3 por 60, que serían los 60 minutos que tiene una hora. Resolvemos acá la operatoria con fracciones, me queda 120 dividido en 3 y eso nos queda 40 minutos. Por lo tanto, en 40 minutos llenamos 18,5 litros. Vamos a calcular ahora cuánto se llena en un minuto. Por lo tanto, los 18,5 litros lo divido en 40 y nos queda un resultado en decimal 0,4625 litros o 4.625 ml, si lo quisiéramos ver dicho de otra manera ese número. Eso es en un minuto. Por lo tanto, como nos están pidiendo el tiempo, los litros en 5 minutos, significa que esa cantidad que llena por minuto lo voy a multiplicar por 5 y nos quedaría entonces que tenemos 2,31 litros aproximadamente, sería la alternativa correcta, ¿cierto? Aproximando, ahí detalle importante en la pregunta, dice aproximadamente. En este caso consideraron solamente los dos primeros decimales. Entonces, como tenemos dos unidades de medida distintas para la variable tiempo, horas y minutos, recuerden que debemos trabajar solo con una. En este caso, como la pregunta era en minutos, hicimos la transformación de los 2/3 de hora a minutos y luego el procedimiento que ya les describí. En este problema aplicamos operatoria con fracciones y decimales. Luego, en la siguiente pregunta del cuestionario formativo, dice cuál de las siguientes expresiones es equivalente a 1. Es decir, tenemos que sacar el resultado de estas tres expresiones y ver cuál de ellas nos queda igual a 1. En la primera expresión podemos calcular la potencia 3 elevado a 2 es 9 y 3 por 3 por supuesto también es 9. La división es 1. Es decir, la primera expresión es equivalente a 1. Veamos si alguna de las siguientes también es equivalente a 1. En la expresión número 2 vamos a multiplicar utilizando propiedades de las potencias. 10 por 10 por 10 nos queda expresado como 10 elevado a 3 por 10 elevado a menos 3, que en este momento lo habíamos mantenido. Ahora, por propiedad de las potencias, se conserva la base y se suman los exponentes. En este caso, como uno de los exponentes es negativo, se van a restar. Nos va a quedar 10 elevado a 0. Y 10 elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, esta segunda expresión también es equivalente a 1. Nos queda calcular el resultado de la tercera expresión para ver si todas son equivalentes a 1 o solo las dos primeras. ¿Qué es lo que hacemos entonces? En este caso, opté por calcular el resultado de la potencia. Menos 5 elevado a 3 queda menos 125.
por 5 positivo me queda menos 625. Y abajo nos queda 5 elevado a 4, que lo calculamos es 625. Por lo tanto, la división me queda menos 1. Es decir, que esta tercera expresión no es equivalente con 1. La respuesta sería entonces solo 1 y 2. En este problema hicimos cierto uso tanto de la definición de potencias para calcularlas o de las propiedades, en este caso de la multiplicación de potencias de igual base. Bien, la tercera pregunta es más bien una pregunta, ¿cierto?, de teoría. La siguiente pregunta, esta es la cuarta del cuestionario. Dice, si el valor o resultado de una potencia es 0, entonces es siempre cierto que su exponente es 1, sabemos que una potencia elevado a 1 nos queda el mismo resultado. Su base es 1, tampoco podría ser la respuesta porque 1 elevado a cualquier número siempre me va a dar 1. Su base es 0, en este caso esa es la respuesta correcta. Si la base de una potencia es 0, el resultado va a ser 0, con la condición de que el exponente sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a 0 nos queda una expresión que no tiene resultado. Llamaríamos una expresión indeterminada en el caso de que fuera base y exponente 0, como lo que nos propone, ¿cierto?, esta última opción de respuesta. Pero la respuesta correcta es, en este caso la tercera opción, su base es 0. Siguiente dice, ¿cuántos minutos corresponden a un cuarto de hora más 3/5 de hora? Ya en uno de los problemas anteriores hicimos una transformación de horas a minutos. Por lo tanto, vamos a calcular cuánto es un cuarto de hora en minutos. Un cuarto de hora sería un cuarto por 60. 60 dividido en 4, entonces me quedan 15 minutos. Es decir, un cuarto de hora equivale a 15 minutos. Más 3/5 de hora, hacemos el mismo procedimiento ahora con la fracción 3/5. 3/5 lo multiplicamos por 60 y nos queda 180 dividido en 5, es decir, 36 minutos. Como me están pidiendo la suma, sumo 15 con 36 y llego a que el resultado es 51 minutos, que sería la respuesta correcta a marcar. Seguimos entonces ocupando operatoria con fracciones, en este caso para obtener equivalencias entre horas y minutos. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, un cartero entregó primero 3/7 del total de cartas que llevaba y luego 3/8 del resto. ¿Cuántas cartas tenía al comienzo si todavía le quedan 10 cartas? Acá es naturalmente un problema con fracciones, pero debemos tener cuidado cuando dice 3/8 del resto, es decir, 3/8 de lo que me queda ya de haber entregado 3/7. Lo voy a resolver a través de una ecuación donde x va a representar el total de cartas. Por lo tanto, voy a decir que al total de cartas le voy a quitar los 3/7 que ya entregamos, menos, y aquí esta parte de la ecuación corresponde a 3/8 del resto. 3/8 del resto, recuerden que cuando dice de o del significa multiplicación al traspasarlo a un ejercicio matemático. 3/8 de 4/7. ¿De dónde sale ese 4/7? Es el resto de lo que me queda de haber entregado 3/7. De 7 partes, entregamos 3, me quedan 4. ¿Ya? Eso es el resto. Una vez que hemos planteado correctamente la ecuación, lo que corresponde es resolver esta multiplicación primero del 3 por 4 y 8 por 7, que simplificados, ya eso se puede simplificar por 4, nos queda, bueno, ahí me falta una parte de la ecuación, ahí sí, nos queda x menos 3/7 de x, que no hicimos nada con eso, y esta multiplicación simplificada por 4 queda 3 dividido en 14. Como es una ecuación con coeficientes fraccionarios, tiene fracciones en el ejercicio, vamos a multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo.
que es 14. Multiplico toda la ecuación por el mínimo común múltiplo y vamos a obtener el siguiente resultado. Nos queda 14x menos 6x. ¿Por qué 6? Porque el 7 en el 14 cabe dos veces. 2 por 3, 6. Menos 3x es igual a 140. Multiplico también el 14 por el 10. Reducimos términos semejantes, es decir, reducimos los términos que tienen x. 14 menos 6 menos 3 me queda 5x es igual a 140. Por último, resolvemos la división. 140 dividido en 5 y vamos a llegar al resultado de la x, que es 28. Es decir, el cartero tenía una cantidad inicial de 28 cartas. ¿Cuál es el especial cuidado que hay que tener en este ejercicio? Es cuando dice 3/8 del resto, que fue lo que planteamos de esta manera. Era el punto en el que había que tener cuidado al resolver este ejercicio. Puede, a lo mejor, alguno de ustedes desarrollarlo por otro mecanismo que no sea la ecuación. En este caso yo opté por este procedimiento que les estoy mostrando. Bien, vamos al siguiente. Dice: Diego tomó 1/4 de litro de leche en la mañana, 3/7 de litro de leche en la tarde y 0,5 litros o medio litro de leche por la noche. ¿Cuánta leche bebió en total durante ese día? Lo que vamos a hacer es resolver la suma de 1/4 de litro, 3/7 de litro y el medio litro para ver cuánto nos queda eso. Entonces, vamos a resolver la suma. 1/4 más 3/7 más 1/2. ¿De dónde sale el 1/2? Del medio litro que está acá. Tengo que resolver la suma con mínimo común múltiplo entre 4, 7 y 2, que es 28. El 4 en el 28 está contenido 7 veces, 7 por 1, 7. El 7 en el 28 está contenido 4 veces, 4 por 3, 12. Y el 2 en el 28, 14 veces. 14 por 1, 14. Resolvemos la suma y nos queda 33 dividido en 28. Esa fracción impropia la puedo traspasar a número mixto diciendo que es un entero 5/8. Perdón, 5/28. Un entero 5/28. Se conserva el denominador. Entonces 1 por 28, 28 más 5, 33 y conservo el 28. Si resolvemos la división 33 en 28, nos queda el número decimal que está escrito al lado, ¿cierto? 1,178 y varios decimales más. Pero lo que nos interesa, en base a la pregunta, ¿cierto? Al tipo de alternativas que tengo, menos de medio litro no es. Ya veo que es 1 litro y 5/28 o 1,178, ¿cierto? Y varios decimales más. Por lo tanto, no puede ser menos de medio litro. Entre medio litro y 1 litro tampoco. Entre 1 litro y 1,5 litros, ahí tenemos la respuesta correcta, ¿cierto? Está entre 1 litro y 1,5 litros. Es alrededor de 1 litro y 178 centímetros cúbicos al hacer la aproximación. Bien, por lo tanto, este problema nos permite reforzar la operatoria de adición de fracciones a través del mínimo común múltiplo. Y además lo podemos relacionar con la idea de número mixto o su representación decimal. La respuesta correcta, la tercera alternativa, entre 1 litro y 1,5 litros. Después, en la siguiente pregunta, volvemos a la idea de las potencias. Dice: si se disminuye una unidad al exponente de la potencia 5 elevado a 2, ¿cuántas veces disminuye su valor? Su valor de la potencia, estamos hablando del resultado de la potencia. Por lo tanto, vamos a calcular primero cuánto sería 5 elevado a 2, que por supuesto sabemos que es 25. Y me dice que le tengo que restar 1 al exponente. Es decir, 5 elevado a 2 le resto 1 al exponente, me queda 5 elevado a 1. El resultado de esa potencia es 5. Quiero ver cuántas veces disminuyó del 25 al 5. Para calcular cuántas veces debo resolver la división entre ambos resultados,
25 dividido en 5, 5 veces. Significa que el resultado disminuye 5 veces, que es la respuesta correcta a este ejercicio. Cuando me habla de veces, estoy pensando cuántas, ¿cierto? Está contenido un número en el otro. ¿Cuántas veces está contenido un número en el otro? Por lo tanto, se dividen 25 en 5 y me queda que al restarle 1 al exponente, disminuye 5 veces. Estamos acá utilizando la definición de potencias. Bien, dentro de los problemas de aplicación de potencias tenemos estos que modelan, ¿cierto?, tanto crecimiento como decrecimiento exponencial. En este caso, como el exponente que nos propone el ejercicio es negativo, es una situación de decrecimiento, es decir, la población de conejos va disminuyendo en base a esta epidemia que los está afectando. El tiempo está medido en meses y me dicen cuántos conejos quedan después de 5 meses. Entonces sabemos que t vale 5, ahí me falta marcar la t vale 5, y vamos a reemplazar el 5 en la función, en la expresión que tenemos ahí, y vamos a calcular el resultado. 4000 por 2 elevado a menos 5. Como el exponente es negativo, se invierte la base y queda con exponente positivo. 2 elevado a 5 es 32, se divide 4000 en 32 y me queda 125. Es decir, a los 5 meses la población de conejos ya está en 125 conejos. Esa es la respuesta correcta. Reemplazo en la función, en la expresión, ¿cierto? El 5 y calculo, en este caso, ocupando propiedades de las potencias, en particular la potencia de exponente negativo. Vamos a la siguiente situación, también vinculada a las potencias. Para hacer un árbol familiar, Lucas parte por él, luego sus padres, sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. ¿Qué potencia representa la cantidad de tatarabuelos? ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. En la primera iría Lucas, que sería una persona en potencia 2 elevado a 0. Después irían los padres, que padre y madre son 2, ¿cierto? Y en potencia 2 elevado a 1. Después tendríamos los abuelos, que son 4, 2 elevado a 2. Luego vamos a agregar aquí a los bisabuelos, que serían 8 bisabuelos, y en potencia quedaría expresado como 2 elevado a 3. Por último, vamos a agregar a los tatarabuelos, que serían 16, y 16 escrito en potencia es 2 elevado a 4. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la primera, 2 elevado a 4. Esa sería la secuencia para plantear el crecimiento, en este caso, utilizando potencias de base 2. Otro problema clásico dentro de las potencias es los que dicen relación con el crecimiento de bacterias. Dice, un tipo de bacteria se duplica cada 6 minutos. ¿Cuántas bacterias habrá luego de 1 hora si en un comienzo había una bacteria? Por lo tanto, vamos a ir haciendo una tabla donde vamos a establecer los minutos y las bacterias. En el minuto 0, que es el momento en que comienza la infección, hay una bacteria. A los 6 minutos tengo 2. Se van duplicando. Voy multiplicando por 2. A los 12 minutos tengo 4. A los 18 minutos tengo 8. Acá en los minutos van sumando de 6 en 6
y las bacterias van multiplicándose 2 por 2 por 2, ¿cierto? Sucesivamente hasta llegar a la hora, que son 60 minutos, y nos quedan 1024 bacterias en potencias 2 elevado a 10. Es decir, acá también estoy ocupando potencias de base 2. Solamente que fui escribiendo el resultado directo de la multiplicación o del cálculo de la potencia, si es que alguien lo planteó de esa manera. Bien, siguiente problema. Un trozo de hielo se saca del congelador a menos 12 grados Celsius y se coloca en un vaso. Su temperatura comienza a subir a razón de 2 grados cada 5 minutos. ¿Después de cuánto tiempo el hielo llega a 0 grados? Vamos a ocupar acá operatoria con números enteros. Vamos a hacer una tabla nuevamente para ordenar la información, minutos y temperatura. En el minuto 0, en el minuto que sacamos el hielo y lo colocamos en el vaso, tenemos menos 12 grados. A los 5 minutos, ¿qué es lo que dice? Que va a subir la temperatura 2 grados, es decir, a los menos 12 le sumo 2 y me van a quedar menos 10. A los 10 minutos le sumo 2 a los menos 10. Acá yo anoté el resultado, esto sería menos 10 más 2 es igual a menos 8. De esa manera vamos sumando de 2 en 2 en la temperatura y de 5 en 5 en los minutos, y llegamos que a los 30 minutos tenemos 0 grados. Por lo tanto, ¿después de cuánto tiempo el hielo llega a los 0 grados? Después de 30 minutos, siguiendo esta secuencia. Operatoria con números enteros. Bien, siguiente ejercicio nos pide escribir el número decimal que vemos ahí a fracción. Entonces, este decimal es un decimal semiperiódico. Decimal semiperiódico que lo podemos escribir entonces de la siguiente manera. 0,2 y el 56 periódico. Y para transformar un decimal semiperiódico a fracción, recuerden que copiamos el número completo, 256 en este caso, y le resto lo que no está en la línea del periodo, del decimal, es decir, le resto 2. Y la división sería un 9 por el 6, un 9 por el 5, por los decimales periódicos, y el 0 por el 2, es decir, sería dividido en 990. Resuelvo la resta y luego simplifico y me queda que es 254 dividido en 990. Simplificado, se simplifica por 2, 127 dividido en 495. Aquí, por supuesto, estamos utilizando la transformación de decimal a fracción. Siguiente ejercicio dice, ¿qué número dividido en menos 4 da como resultado 7 positivo? Que lo que vamos a hacer entonces, vamos a plantear esto como una ecuación. Dice, ¿qué número x dividido en menos 4 me da como resultado 7? Como es una ecuación donde tengo una división por menos 4, lo que debo hacer es multiplicar por menos 4 para deshacerme para despejar la x y de paso eliminar la fracción. Entonces nos queda que x es igual a 7 por menos 4. Ocupamos regla de los signos de la multiplicación. Positivo el 7, negativo el 4, el resultado es menos 28. Es decir, que menos 28, si usted lo divide en menos 4, el resultado le queda 7 positivo. Ahí tenemos nuestra respuesta correcta. Y llegamos al último ejercicio del cuestionario formativo, haciendo cierta relación con la operatoria con números enteros. Prioridad de las operaciones, uso de paréntesis, es lo que teníamos que ocupar para resolver este ejercicio correctamente. Primero comenzamos por el paréntesis que está en el centro, 15 menos 14. También debo ocupar regla de los signos, me va a quedar menos 4. Y aquí tengo una multiplicación y una división primero.
Prioridad de las operaciones se resuelve de izquierda a derecha lo que esté primero, la multiplicación o la división. En este caso, de izquierda a derecha corresponde primero multiplicar 12 por menos 4. Resolvemos la multiplicación. 12 por menos 4 me queda menos 48. También ocupo regla de los signos de la multiplicación. Y ahora tengo que resolver la división. Menos 48 dividido en 8. El 1 que está afuera sumando lo vamos manteniendo solamente. Acá queda el menos 6. Menos 48 dividido en 8 es menos 6. Y menos 6 más 1, nuevamente operatorio con números enteros, respetando la regla de los signos, nos queda menos 5. Y con eso tenemos la revisión completa de las preguntas de la actividad formativa correspondiente a la unidad de números.